Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no habló de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la cuestión del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión del Evangelio del día de hoy hay algo clave que no se nos puede pasar sin que lo podamos trabajar. El mismo Jesús nos enseña cuál es el verdadero sentido de la unión matrimonial. El verdadero sentido de esta unión matrimonial a nivel del sacramento es que el hombre y la mujer se unan en una sola carne. Esto es fundamental. En la celebración del matrimonio no es el sacerdote quien preside. Los que presiden son los novios. Y hay un signo importante. Te preguntarás cuál es ese signo. Algunos dirán es la argolla. Pero en el matrimonio no es el signo importante, no es el signo que más vale la argolla, porque la argolla se me puede perder. El signo importante es la pareja, el novio y la novia. El sacerdote pasa a ser un testigo de esa pareja que se está comprometiendo y que se está jurando amor eterno frente a los ojos de Dios. Y ese sentir y ese experimentar de volverse una sola carne es cuando el sacramento en sí los configura en uno solo. No sé si te ha pasado, yo con mi esposa llevamos 5 años de casados, felizmente casados, en donde hemos pasado por las buenas, las no tan buenas, hemos pasado por crisis. Incluso podríamos decir que lo primero que arrancamos en nuestra vida en nuestra vida matrimonial no fue por la miel, sino por la hiel. Hemos aprendido muchísimo. Muchas personas nos dicen: no, pero llevan solo 5 años. Espere que lleven más años y ahí sí van a entender qué es el sacramento del matrimonio. Si les digo la verdad, siento que ya hemos pasado por tantas dificultades y quizá que no era propiamente de nuestra relación. Eran cosas externas, la pérdida del trabajo, de uno, del otro, las deudas, las persecuciones, etcétera, que no nos dejaban respirar, que no nos dejaban preocuparnos por lo que en verdad valía la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena desde el matrimonio? Ser uno, donde el corazón de mi esposa, para mí como su esposo, es sagrado, y para ella el corazón de su esposo es sagrado, donde hemos aprendido a convivir, donde hemos aprendido a compartir, donde hemos aprendido a unirnos incluso con nuestras diferencias, porque quizás no seamos iguales. Y también ahí está esa pluralidad, y gracias a Dios no todos somos iguales, sino también somos distintos. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta?
¿Qué es lo que le afana? ¿Qué es lo que no le afana? ¿Dónde deja el desorden? Etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental ir conociendo a nuestra pareja, irnos más que enamorándonos, conociéndonos y brindando ese amor de una manera diferente. Hay un sacerdote que en uno de los videos que vi hace poco decía: si estás enamorado, no te cases. Y es verdad, porque lo que libera el amor, la oxitocina, la dopamina, logra más o menos disminuir a partir del segundo o tercer año. Cuando en verdad es amor, más que cuando me casé, más que amando a mi esposa, lo que sentía era queriendo estar con ella y formar un futuro, una misión, un hogar, una misión que desde el matrimonio lo logramos incluir dentro de nuestra vocación, porque una de las vocaciones también es el matrimonio, como también está la vocación a la soltería, como está la vocación del orden sacerdotal, de la vida religiosa, consagrada. Existen esta pluralidad de confesión, de vocaciones, que nos permiten a nosotros identificar en dónde te sientes tranquilo, en dónde te sientes pleno, en donde esa búsqueda también nos lo habla Jesús en las Sagradas Escrituras. Primero nos une lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo. Según la ley hay que repudiarla. María pudo haber sido repudiada por la gente. ¿Y cuál era la condición de que ella hubiera quedado embarazada y no propiamente de su prometido San José? Llegar incluso a condenarla a que muriera apedreada. Por eso San José la repudia en secreto. Yo me imagino esta vida de San José y de la Santísima Virgen María siendo juzgados porque no se esperaron hasta el momento del matrimonio, recriminados, alejados, pero sabían los dos que tenían una misión muy importante, y era la misión de llevar a Jesús en su vientre, de ser papá adoptivo de Jesús, de cuidar a su esposa, a su amadísima esposa. Va más allá, en donde aceptar una misión como la vocación al matrimonio no es para todos, como la misión de la vocación sacerdotal no es para todos. Por eso hablamos de que cada uno de nosotros tiene un estilo de vida donde la esencia es encontrarnos desde nuestro propio estilo de vida que queremos escoger. El mismo texto también nos habla, por ejemplo, de los eunucos. Existían tres tipos, o existen tres tipos, quiero condensarlos en tres tipos de eunucos. Esa palabra tan extraña. Los eunucos que nacían con alguna malformación o enfermedad eran aquellas personas que no podían tener hijos. Los segundos eunucos eran aquellos que eran castrados. Y el tercer grupo de eunucos, aquellas personas que no querían tener hijos y que querían consagrar su sexualidad principalmente a Dios. De eso nos habla el mismo Jesús, de aquellos hombres o mujeres que se preparan y que consagran su vida, su estilo de vida, vocación, completamente para el servicio de la iglesia. Esto es importante. Nosotros debemos aprender que hay mucha pluralidad de vocaciones y que Dios nos hace muchos llamados, pero en ese llamado nosotros debemos comprender qué es lo que nos gusta. Si te gusta vivir solo, te gusta vivir sola, no te gusta compartir en la intimidad de tu hogar con alguien más, estás llamado o llamada a una vida, a una vocación de soltería. No es que esté mal, o que incluso las personas se rían o molesten o hagan chistes incómodos de la solterona, del solterón. No, es tu estilo de vida. Estamos algunos llamados al matrimonio, donde nos configuramos con otra persona y nos unimos a través de un sacramento y juntos formamos un hogar y tenemos hijos y los formamos y tenemos una misión diferente. Existen aquellos solteros que deciden consagrar su sexualidad, su vida y se configuran con la iglesia, en el caso de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas. Dios nos invita a que nos conozcamos también, y en ese conocernos Dios se glorifica.
Que el día de hoy el Señor nos bendiga, nos acompañe, pero especialmente oremos el día de hoy por las vocaciones sacerdotales, matrimoniales, religiosos, religiosas, porque vale la pena el descubrir la misión que el Señor nos tiene. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.